Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a aprender a calibrar un Floyd Rose o un puente flotante de una guitarra eléctrica de la manera más sencilla y con la mejor calidad posible. En este caso vamos a realizar la operación en una guitarra eléctrica Ibáñez modelo Gio, a la cual no se le ha hecho un mantenimiento durante un buen tiempo y además le han cambiado el calibre de las cuerdas constantemente, lo cual se traduce en que el puente esté totalmente descalibrado. Para empezar, el primer paso es retirar los seguros de la cejilla superior de la guitarra con una llave Allen tal como se muestra en el video. A continuación, el paso número 2 consiste en quitar la tapa trasera de la guitarra donde se encuentran los muelles para aflojarlos progresivamente al tiempo que se destensionan las cuerdas desde el clavijero para posteriormente quitarlas. Para continuar, el paso número 3 consiste en aflojar las cuerdas desde la microafinación para poder retirarlas por completo de la guitarra y cambiarlas por unas nuevas. Aunque esto no es estrictamente necesario si las cuerdas están en buen estado aún y poseen una buena afinación, aunque en lo posible siempre es recomendable cambiar las cuerdas al realizar una calibración de este tipo. Posteriormente, el paso número 4 consiste en instalar las nuevas cuerdas en la guitarra. Para ello empezamos introduciéndolas sobre el puente para después enrollarlas en las clavijas. Posteriormente vamos a afinar la guitarra para que las cuerdas nuevas se vayan estabilizando. En este punto es muy probable que tengamos dos posibilidades, o que nuestro puente haya quedado muy levantado o que haya quedado muy hundido, como podemos apreciar en las imágenes en pantalla, lo que nos lleva al paso 5, el cual es el más importante de todo este tutorial. Para este paso nos vamos a apoyar, o más bien vamos a necesitar una cuña de madera como la que observamos. Esta cuña nos va a servir para poder estabilizar el puente y dejarlo en un estado suspendido o un estado flotante. Para ello lo que debemos hacer es tomar la cuña e introducirla en la parte trasera de la guitarra, entre la madera y el puente, haciendo presión y verificando en la parte superior que el puente quede totalmente horizontal. La cuña nos va a permitir dejar el puente de una forma fija y estable, para que éste quede en la posición final que debe adoptar. Una vez tenemos nuestro puente en la posición correcta, vamos a ir al paso número 6, el cual consiste en afinar la guitarra nuevamente de la manera más exacta posible para terminar colocando los seguros de la cejilla superior que quitamos al principio. Para continuar, vamos al paso 7, el cual es decisivo para la calibración correcta de nuestro puente flotante. En este paso debemos empezar a apretar los tornillos del muelle como se muestra en el video de una forma paciente, progresiva y equitativa. Debemos apretar ambos tornillos a la vez, un poco uno y un poco el otro, para que la tensión sea pareja. Debemos realizar este proceso sin tocar la cuña y lo debemos hacer hasta el momento en que la cuña caiga por su propio peso, dejando nuestro puente en la posición correcta. Como paso número 8, vamos a volver a colocar la tapa trasera de nuestra guitarra con sus respectivos tornillos. Para finalizar, vamos a concluir este tutorial con el paso número 9, el cual consiste en afinar la guitarra nuevamente, pero esta vez desde la microafinación. Es muy importante recordar que una guitarra con puente flotante, una vez calibrada, no se debe afinar de las clavijas sin quitar los seguros, ya que esto provocaría que las cuerdas se rompan. Solamente se debe afinar desde la microafinación, como se puede apreciar en el video. No siendo más, esperamos que este video sea de su agrado y de total utilidad. Si es así, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Hasta la próxima.